Por algún motivo, a algunos desarrolladores se le caen los pantalones solo con escuchar base de datos. Si tú eres de estos o simplemente quieres aprender de ellos desde el nivel más básico, quédate porque este vídeo y los que vienen son perfectos para ti. Lo primero de todo, ¿qué es una base de datos? Pues hablando muy a lo bruto, y repito, muy a lo bruto, es simplemente donde vas a guardar toda la información de tu aplicación. Tú todo lo que quieras guardar, ya sean registros y demás, a la base de datos. Dicho esto, vamos a diferenciar entre dos tipos, las relacionadas y las no relacionadas. Las relacionadas trabajan con tablas y son estas que has visto ya 800 veces por 1000 sitios, que son los típicos gráficos de diferentes cuadritos que serían las tablas y ves líneas que salen de una tabla a otra. Estas son las relacionadas. Y por otro lado tendríamos las no relacionadas, que no funcionan usando tablas relacionadas entre ellas, sino que simplemente guardan los datos en otros formatos, como podría ser, por ejemplo, en JSON. En estos vídeos vamos a hablar de las relacionadas, más específicamente de las de Microsoft Server SQL, pero si te interesan las no relacionadas, déjame en los comentarios y hacemos otra serie de vídeos sobre ellas. Una vez aclarado todo esto, vamos al lío. Lo primero que necesitas es instalar dos programas, SQL Server y SQL Server Management Studio. Las dos las tienes directamente en Microsoft, como puedes ver aquí en mi pantalla, y simplemente tienes que ir y descargarlas. No te preocupes, tienes el link abajo en la descripción para que tú no tengas que hacer nada. Simplemente ves, descarga e instala. En el caso de SQL Server, vamos a descargar el que pone Express. Y en el caso del Management Studio, vas a descargar la última versión que haya. Una vez descargados, los instalas con la vieja configurable siguiente. Una vez tengas los dos instalados, vas a abrir el Management Studio, le vas a dar aquí al enchufe y donde pone nombre de servidor vas a darle y le vas a dar a buscar más. Ahora le vas a dar donde pone motor de base de datos y aquí te saldrá el SQL Server que hayas instalado. Lo seleccionas, le das a aceptar y por último le das a conectar sin tocar nada más. Vale, ya estamos conectados a nuestro servidor de SQL. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestra primera base de datos. Para hacerlo, realmente sencillo. Vas donde pone bases de datos, le das botón derecho y le das nueva base de datos. Esto te abrirá una pantalla como la que estás viendo ahora mismo. Le pones el nombre que tú quieras, por ejemplo, es YouTube. El resto de opciones ahora mismo no nos interesan, así que pasa de ellas y darle a aceptar. Vale, ya tienes tu servidor de SQL, ya tienes tu base de datos creada. ¿Qué es lo siguiente? Pues sí, crear las tablas. En este caso vamos a crear una tabla muy sencilla. Le vas a dar a tu base de datos, la vas a abrir dándole al más, vas a ir donde pone tablas, le vas a dar botón derecho, le vas a dar a nuevo y le vas a dar a tabla. Una vez que le demos, nos abrirá esta pantalla donde vamos a definir los campos que va a tener nuestra tabla. ¿Qué campos vamos a poner? Pues el primero de todos, el identificador para toda la información que va a tener nuestra tabla. Por defecto, yo le llamo ID. El tipo de dato que vamos a tener, le voy a poner Unique Identifier. Y por último, la tercera columna, que si la estiramos, lo que nos dice es si queremos valores nulos o no. Obviamente, en un identificador, un valor nulo no nos interesa, con lo cual lo clicamos. Ahora vamos abajo a donde pone propiedades de columna y nos aseguramos que en valores predeterminados tenemos escrito New ID. Al hacer esto lo que hacemos es que nuestra base de datos, cada vez que metemos una fila en la tabla, nos genere el campo ID automáticamente. De esta manera no nos tenemos que preocupar nunca de que hagamos una ID que esté repetida o lo que sea. Él se encarga y no se va a repetir. Ahora simplemente vamos añadiendo columnas dependiendo de los datos que queramos añadir. Yo, por ejemplo, he puesto estos tres campos: nombre, tipo y color. ¿Por qué? Porque voy a hacer una tabla de cervezas y quiero estos tres campos. Los tres son de tipo nvarchar, que simplemente es para poder poner texto sin preocuparme del carácter que me vayan a poner, y el 50 nos dice el tamaño máximo de caracteres que permitimos. Tienes un montón de tipos de datos, como podría ser el bit, el int o el datetime, y te invito a que los pruebes todos. Si hay alguno que no terminas de entender, déjamelo en comentarios y lo vemos más en detalle. Una vez que tenemos la tabla definida como queremos, vamos a guardarla. Para guardar, muy sencillo, simplemente le das a cerrar, sí, lo que estás oyendo, cerrar, y te va a decir que si quieres guardar, le dices que sí, y aquí ya te pedirá el nombre de la tabla que quieres poner. En mi caso, como he dicho, cervezas. Le damos botón derecho y actualizar y nos aparecerá la tabla. Vale, ya tenemos la tabla, pero no tenemos datos. Así que vamos ya con el primer comando que vamos a ver hoy. Insert. ¿Cómo hacemos un insert? Muy sencillo. Vamos a la tabla que queremos insertar, en este caso la de cervezas. Le damos botón derecho, le damos a generar script y le damos a insert to. Y nos genera esta vista y no te asustes. Tanto las dos primeras líneas como la última las puedes borrar, que no te va a afectar en nada. Aún así, te explico qué son. La primera de todas te sirve para indicar el contexto en el que estás trabajando, en este caso la base de datos de test. El go es para ejecutar todo lo que hay por encima, es decir, asegurarte de que estás en el contexto que toca. Y el último go es para asegurarte que estás ejecutando el insert. En este caso no te haría falta porque como solo vamos a hacer un insert, podríamos borrarlo y cuando ejecutemos va a ejecutar el insert porque es lo único que tiene para ejecutar. Así que lo puedes dejar así. ¿Cómo funciona el insert? Pues bien, todos los comandos en MSQL funcionan de la misma manera. Lo primero de todo, el comando que vas a ejecutar, insert, que en este caso se escribe como insert into, luego a qué tabla estamos haciendo referencia, que vendría a ser la tabla de cervezas,
y luego los campos que vamos a insertar. El de ID lo podemos borrar porque no lo va a generar automáticamente, así que lo quitamos. El resto de campos que tenía nuestra tabla y luego hacemos values para indicar los valores y por último ponemos los valores que vamos a rellenar. El ID, como he dicho, lo podemos quitar. Aquí simplemente está diciendo qué espera en cada campo. Te está diciendo que para nombre espera un nvarchar de máximo 50. Así que vamos a crear un nvarchar de máximo 50. Por ejemplo, Estrella Galicia. El tipo lo mismo. Le vamos a decir que es lager y el color le vamos a decir que es rubia. Y así te quedaría un insert muy sencillo. Le damos a F5 o aquí donde pone ejecutar y nos dice que una fila ha sido afectada. Básicamente que se ha insertado el dato. ¿Cómo estamos seguros de que se ha insertado? Pues usando el segundo comando que vamos a ver hoy. Select, que básicamente es un seleccióname todo lo que te estoy diciendo. Para ejecutarlo de la manera más simple posible, vamos a cervezas, le damos botón derecho y le damos a seleccionar las 1000 primeras. Esto nos genera automáticamente el comando select y vemos abajo el resultado en el cual tenemos el ID generado automáticamente por la base de datos y luego Estrella Galicia, lager y rubia. Vamos a ver el select poco a poco. Tenemos select, lo mismo, para indicar el comando. El top 1000, que es simplemente para indicarle que coja de la tabla solo los 1000 primeros resultados, lo cual simplemente no nos hace falta ahora mismo, con lo cual no lo podemos quitar. Y luego los campos que queremos recoger. ID, nombre, tipo y color. Luego le decimos from, que viene a ser de dónde quiero coger estos datos, y el nombre de la tabla. En este caso, la tabla cervezas. Ahora bien, un select así lo que haría sería sacarnos toda la información de la tabla. Pero claro, no vamos a ir a buscar toda la información de la tabla cada vez que queremos sacar un dato de una tabla. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos con el comando where, que es un añadido al select. Después del from y la tabla le dices where, es decir, le estás diciendo sácame estos datos de esta tabla cuando se cumpla una condición. Por ejemplo, que el tipo sea igual a lager. Si ejecutamos me sale, pero si por ejemplo me cargo la E final y le doy, ya no me da datos. Ahora bien, a mí me gusta más usar el like en vez del igual. Funciona exactamente igual, pones el like y le das, eso sí, solo para strings. Y como truco aparte, si quieres buscar solo una parte del texto, lo puedes hacer usando porcentajes. De esa manera, like, porcentaje, el texto, porcentaje. Le das y sigue buscando. En cambio, con el igual, esto no funciona. Por eso me gusta más el like para trabajar con strings. Ok, ya has visto cómo insertar y cómo buscar. Ahora, el siguiente paso sería saber cómo modificar. ¿Cómo lo hacemos? Pues exactamente igual que con el insert. Vamos a la tabla, le damos a generar scripts, le damos a update to. Y otra vez, una vista muy similar a la de insert, pero en este caso con update. Lo mismo, las dos primeras líneas y la última te las puedes saltar, no pasa nada. Y update funciona de la siguiente manera. El comando que vas a ejecutar, update, la tabla a la que haces referencia, en este caso cervezas, luego la palabra set o lo que es lo mismo, lo que vas a setear o modificar, como lo quieras llamar. Y por último funciona por igualación. Es decir, el campo ID va a pasar a valer X. Por cierto, un ID nunca lo modifiques, así que el ID fuera. Nombre, el nombre que le vas a poner. El nombre no lo quiero modificar, por lo tanto me lo quito. Tipo, el nuevo tipo que le voy a poner, que va a ser, por ejemplo, yo que sé, IPA, me lo invento. Y el color, que también me lo invento, va a ser negra. No tiene por qué tener ningún sentido, ¿vale? Es un ejemplo. Y una vez puestos los campos que vas a modificar, lo que vas a hacer es indicarle cuándo se van a modificar de la misma manera que con el select con un where. Pones where y la condición para que se ejecute. No hagas un update sin el where porque vas a modificar toda la tabla. Así que vamos a ir al select, vamos a coger el ID que queremos modificar. Simplemente me pongo encima y le doy a copiar. Y aquí en la condición voy a ponerle cuando el ID sea igual a la ID. De esta manera nos ha quedado updatea en cervezas, el campo tipo a IPA, el campo color a negra, cuando la ID valga esto. Ejecutamos y ahora si ejecuto el select otra vez, ya no me aparece porque ya no es de tipo lager, ahora es de tipo IPA. Confirmamos que tenemos el tipo IPA y el negro. Se ha modificado perfectamente. Y ahora bien, ya pasamos al último comando que vamos a ver hoy. Delete. ¿Cómo funciona? Igual que el resto. Vamos a cervezas, generar script, delete. Y este es todavía más sencillo porque simplemente le dices bórrame con el delete de la tabla cervezas, con el from cervezas. Y por último le pones la condición para que borre o no borre. Nunca hagas un delete sin where porque vas a borrar toda la tabla. Y le digo simplemente bórralo cuando la ID sea igual a este. Le doy F5 y me vuelve a decir que una fila ha sido modificada. Y ahora voy al select, voy a quitar el where y si hago el select vemos que la tabla está completamente vacía. Bien, esto sería el capítulo 0 en el cual hemos visto lo básico de lo básico de lo básico. Y si has llegado hasta aquí te voy a dar un hack para que te sea la vida mucho más sencilla.
En vez de hacer updates, inses o deletes, puedes hacerlo todo mucho más sencillo. Vete a cervezas, dale a donde pone editar las 200 primeras y tienes aquí esta maravilla de aquí en la cual puedes escribir directamente. El ID, sáltatelo, le pones el nombre que quieras, estrella, el tipo lager y el color rubio. Con esto, si yo ahora cierro y hago el select, tengo ya el dato insertado. Pero hay más. Si yo vuelvo a ir y le vuelvo a dar a editar las 200 primeras, tengo el dato y lo puedo modificar. Puedo llamarle que sea IPA y puedo decirle otra vez que sea negra y cuando ejecute el select me lo va a ejecutar y me lo va a cambiar. Es más, puedo simplemente borrar la fila simplemente haciendo botón derecho, eliminar desde aquí o simplemente dándole a suprimir. Y si me dices, vale, pero es que son solo para las 200 primeras, no te preocupes, dale aquí donde pone SQL y te muestra el select. Simplemente cámbialo, le quitas el top 200 y le haces el where como te lo he enseñado poniendo la condición que tú quieras. De manera que aquí abajo para modificar tendrás solo los que cumplen la condición que tú has puesto. Pues listo, con este hack te dejo ya y espero que nos veamos en próximos vídeos.